está en la tubería más saturada. Pues yo les dibujé ahorita una planta chiquita, pero si tienen 5 circuitos, si su centro de cargas está aquí, y aquí tienen un circuito, circuito 1, acá circuito 2, acá circuito 3, aquí circuito 4 y aquí circuito 5, ¿cuántos cables salen de aquí para acá? Claro que no. 2, 10. ¿Cuántos? 10. ¿Por qué? Porque son dos, o sea, son dos por conexión, pero son 5 circuitos. Son 2 por circuito. Si son 2 cables por cada circuito, fase y neutro, que es lo primero que les acabo de decir, aquí van 10 cables del 12. De aquí para acá, ¿cuántos van? 8. De aquí para acá, ¿cuántos van? Pues si lo hago todo así para acá, sí, pero si no, nada más van 2 del 12. De aquí para acá, ¿cuántos van? 2. 4 del 12. Y de aquí para acá, 2. Cuando hagan eso y aparte metan el cable, si pasa por ahí una luminaria, lleva el 14 y todo eso, pues ahí se van a dar cuenta cuál es la tubería más saturada que tienen. ¿Ok? Y en eso van a checar en la tabla IUSA cuántos es la tubería más saturada, y en base a eso dice, ok, del cable, si tienes tantos cables a tantos cables, multiplica por tanto. Si tienes de tantos a tantos, multiplica por tanto. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen 30 amperes y lo multiplican por ese factor, les va a reducir la capacidad nada más por la temperatura del agrupamiento. Hagamos un ejemplo sencillo. Si tienen 30 amperes de capacidad en el cable, ¿cuánto da la segunda opción de saturación? La segunda, de 4 a 6. ¿Cuánto da el factor? 180. Multiplican 30 por punto 80, ¿cuánto da? 24. 24 amperes. Suponiendo que la temperatura máxima sea 35 grados, ¿cuánto bajaría? ¿Cuánto es el factor? 91. ¿Pero cuánto es el factor? 91.91. ¿A cuánto bajó? A 21.84. La capacidad real del cable no son 30 amperes, son 21.84. Multipliquen por 127, ¿cuánto les da? Multipliquen por 127. 2.773. Ajá, punto 68. ¿Y cuánto les daba 30? ¿3.000 qué? 3.800. Ahí está la diferencia. ¿Cómo van a saber qué cable tienen que meter? ¿Cuánta carga tienen aquí? ¿Cuánta carga real es el cable? ¿Van a utilizar el cable 12 en el circuito? Obvio no. Se van a ir al cable inmediato superior, que es el cable 10. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a su plano otra vez, y donde le pusieron cable del 2 en ese circuito lo van a cambiar por el cable del 10. 2 del 10. ¿Sí? ¿Ya se entiende? ¿Sí? ¿Todo? ¿Por qué no? La última parte de lo de cable, o sea, ¿cómo sé que se cambia del 12 al 10 mediante eso? Tienes que saber la capacidad, ¿está en la tabla? Sí, así. ¿Qué capacidad tienes en el cable 12? 30. Ok. Tienes 30 amperes, pero no son 30 reales. Te va a reducir por temperatura de agrupamiento. ¿Cuál es la temperatura máxima registrada aquí? 35, no sé, hasta 40 tal vez. ¿Qué tienes que hacer? Pues irte a la tabla y ver la temperatura, y le vas a reducir la capacidad en base a la temperatura.
¿Cómo? Pues multiplicando por el factor que te dice ahí. Y de 30 amperes se baja a 24 amperes. ¿Ok? Bueno, se por agrupamiento, pero vamos a poner que va de temperatura. Ya que tienes ese valor, te fijas en tu plano, ya que hiciste tu propuesta, ¿por qué en tubería pasan más cables? Y vas a decir, ok, en la más saturada tengo 6 cables. ¿Qué tienes que hacer? Irte a la tabla y donde dice que tienes 6 cables, te fijas por cuánto lo multiplicas y te va a reducir este factor. En vez de 24 ahora tienes 21.84 amperes de capacidad. ¿A cuánto equivale en watts? Lo multiplicas por 127 como lo hicimos allá y te da 2700. Si tu carga del circuito son 3584, no le puedes meter un cable que tiene menos capacidad de los 3000. ¿Qué tienes que hacer? Si un cable con más capacidad. ¿Ya lo entiendes? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo cool? Seguro. Y aún así ni... Ese cambio del cable que hicimos de 12 a 10, nada más es en ese donde están los 10 cables. Con los datos circuito. O sea, es que ya ve que ese circuito está conectado al circuito 3. Nada más lo tengo que hacer de la caja al circuito 1. Acuérdate que lo estamos calculando por el circuito. Si la carga total del circuito 1 son 3800, ahí no lo vas a poner. Esa es la carga que tienes en el circuito. Ajá, o sea, eso es, no es que se queda, pero lo tengo que modificar son los cambios para que evitarle la capacidad del circuito. Pero entonces lo que cambia nada más es el circuito, ya todo cambia. En el circuito. O sea, O sea, a lo mejor en el circuito 2 tienes cable 12, porque la carga es menor. Pero en el circuito 1 tienes cable de 10. Entonces, por ejemplo, del circuito 1 va saliendo y ya se le puso un cable de 10, pero el circuito 1 al 3, ¿puedo seguirlo dejando de 12? Depende del cálculo. O sea, sí depende del cálculo, pero si me da, sí Sí, lo puedo tus hacer. 12. Entonces aquí ya los 10, ya no son 10 del 12, sino que ya son 8 del 12 y 2 del 10. Ah, ok, ¿Sí? Bueno, ¿se lleva todo bien? Sí. Seguro. Ok, bueno. Les dije que había 3 sistemas. ¿Cuáles son? Ok, ¿cuánta carga tiene monofásico, bifásico y trifásico? ¿De 0 a 10,000? No, de 0 a 5000. de 5000 a 10,000 y de 10,000 en adelante. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, ¿en qué cantidad les dije que tienen que quedar? en 5000. Entre 5000 y 10,000. ¿Ok? ¿Cómo van a sacar eso? Bueno, cuando ya saquen todos sus circuitos, van a saber el total de watts. ¿Sale? Suponiendo que les da 7485 watts, ¿en qué están? En un bifásico. En la tabla les dije que hay una parte, si ya la revisaron, que dudo que la hayan revisado porque nadie ha revisado la información que les pongo. Dice fases A, B y C. Si es bifásico, ¿qué fases van a usar? A y B. ¿Qué van a hacer? Si aquí tienen circuito 1, 2, 3, 4, o si tienen solamente 2, pues solamente 2. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Van a pasar la cantidad que tenga el circuito 1 al A, al B, al A y al B. ¿Se entiende eso? ¿Qué tienen que hacer después? Sumar en vertical. Y aquí les va a dar un total, no sé, 3435 y pues lo que les dé esto menos esto. ¿Cuánto da? ¿4,000 qué? 50. Ok. Ahí ya les da la suma de las dos fases, ¿va? Pero para poder pasar a lo siguiente, pues tienen que revisar que esto esté balanceado, si no, no se los van a aceptar en comisión, y yo tampoco, obviamente. ¿Qué tienen que hacer? Usar la fórmula que ya les subí y
que nadie ha revisado, donde dice balanceo de cargas. Carga mayor menos carga menor. Sobrecarga mayor. Sí, Por ciento. exacto. Y les tiene que dar igual o menor al 5%. ¿Cuánto da eso? 4.050 menos 3.435 entre 4.050 por 100, ¿cuánto da? Ay, 450 menos. Menos 3.435. Sobre 4.050 por 100. 15.185. 15.85. 185. Vale. 15.185%. ¿Pasa o no pasa? No pasa. ¿Qué tienen que hacer entonces? Regresarse a revisar los circuitos y quitarle o ponerle carga a cada circuito, o dividir más circuitos, o hacer lo que tengan que hacer para que a la hora de dividir esto les dé una diferencia entre estos dos igual o menor al 5%. ¿Ya se entendió? Literal es 5%. Yo creo que el 5% del total. La diferencia entre esos dos tiene que ser igual o menor al 5%. Y aquí da 15.18, o sea, sale varios. ¿Y ahí qué pasa? Te regresas al plano a dividir los circuitos diferentes o meterle más apagadores, más contactos. La clave entonces es un buen de circuitos. Sí, ¿no? Porque depende de cuántos contactos tengas abajo y cuántos contactos tengas arriba, o cuánto tenga la carga de tus luminarias. Entonces, para reducir ese porcentaje, tenemos que poner más separadores. Ahora no consumen Salida contactos. Sí. Imagínate si tienes puras luminarias de 5 watts en planta baja y en planta alta tienes de 40, ¿qué va a pasar? Solamente vas a tener más carga en planta alta, ¿no? Pues entonces abajo, ¿qué vas a hacer? Ni modo que le satures de luminaria. Lo que tienes que hacer es compensar con los contactos, entonces le aumentas más contactos para compensar la carga. Ahora, si abajo tienes demasiados contactos y arriba tienes muy poco, pues o le tumbas abajo o le aumentas arriba. ¿Qué va a pasar al aumentar la carga? Que vas a tener que revisar la carga del circuito y te va a tocar revisar si tiene la capacidad en base a la pastilla o haces otro circuito. Se modifica todo. Todo. Por eso desde la semana pasada les insistí que me trajeran revisión y les vale pepino. Y por eso les dije a Moisés, necesito que me lleven el miércoles revisión del cálculo, porque si solamente llevan la distribución, no vale nada. O sea, hacer la distribución no es nada. Esto es lo pesado, y no han hecho absolutamente nada y nos quedan 2 clases. Y me lo tienen que entregar porque es su tercera clase. ¿Ya quedó claro? ¿Eh? ¿2 semanas? No han revisado el calendario. No. Se acaba la semana 9, la siguiente semana son entregas de talleres y seminarios la siguiente. No, nosotros nada más tenemos una semana para calificar. Yo tengo que subir calificaciones en la siguiente semana del 9. Todos los de las materias teóricas tenemos que subir calificaciones en la semana del 12. ¿Quién sabe entonces? O sea, a lo mejor los que tienen más tiempo son los de taller. Pero los de teóricas